Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. ¿Se han gozado con el tiempo de adoración, de alabanza? ¿Sí? El Señor nos ha hecho entre todas las cosas para alabarlo, pero vamos a alabarlo por la eternidad, así es que damos gracias a Dios por ello, amén. Nos uniremos a los coros celestiales, dice, ¿sí? Nos uniremos a los coros celestiales. Bien, hermanos, quiero darle la bienvenida a todos ustedes, una alegría verlos después de tiempo, ¿sí? Bienvenido mi hermano Andrés, mi hermano Rafael, Dios te bendiga, una gran alegría verte en la iglesia, ¿sí? Amén, ¿sí? Dasha también ha venido, Dios te bendiga, hijita, sí. Y también está acá el pequeño Ismael, bienvenido Ismael. Dios te bendiga, bienvenida hijita también a ti, ¿sí? Bendiciones. Ok, hermanos, vamos a comenzar este tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Saludo también a todos los hermanos que están ahí en casa, que están saludando en el chat de la transmisión. Muchos saludos para todos ustedes. Me gustaría responderles a todos, pero desde aquí mi respuesta para todos ustedes. Bendiciones, que el Señor los guarde, los cuide, les extrañamos y esperamos que poco a poco vayamos regresando a congregarnos como Dios lo ha diseñado y como Dios espera que su pueblo dé testimonio, ¿no? Así que damos gracias por ello. Sabemos que está en casa y que usted puede unirse a este tiempo y espero que pongan la debida atención a la exposición de la palabra que vamos a tener a continuación, ¿ok? Bien, hermanos, vamos a tener un momento de oración, ¿sí? Un momento de oración. Estaba revisando ahí en el grupo, había unas personas que estaban pidiendo oración por un esposo, por un padre, creo. Vamos a orar por las personas que están delicadas de salud. Les pido que me acompañen en oración, ¿sí? Padre amado, gracias le damos por darnos este tiempo para adorarlo, para alabarlo. Indistintamente de cuál sea nuestra situación, usted siempre nos da la fortaleza para alabarlo, Señor. Aún en valle de sombras de muerte, usted nos da la fortaleza porque su Espíritu está en nosotros para que siempre clame Abba Padre. Y Señor, exaltamos su nombre, pero también queremos poner en oración a las personas que están pidiendo que oremos, que intercedamos por el esposo, por el padre, por el hijo, por la mamá, que estén delicados de salud. Señor mi Dios, tenga usted misericordia. Señor Padre amado, usted restablezca la salud de cada persona, de aquellos, Señor mi Dios, a quienes, Padre amado, más lo necesiten, Señor, y que no tengan los recursos, no tengan los medios, que, Señor mi Dios, tengan mucha escasez. Tú les abras, Señor mi Dios, la ventana de los cielos y derrames bendiciones sobre sus vidas. Padre amado, le muestres que tú estás atendiendo sus necesidades para que ellos te adoren, te alaben, te reconozcan como el único Dios. Ponemos la vida de cada persona, Señor, en tus benditas manos. Sí. Bendiga este tiempo de exposición de su palabra. Nuestra mente esté concentrada en lo que usted nos va a comunicar esta mañana a través de su palabra y que nos dé la fortaleza, Señor mi Dios, para poder servirle en adoración, en espíritu, en verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a abrir, por favor, el Antiguo Testamento en el libro de Salmos, ¿sí? Salmo 139, del versículo 13 al 18, ¿sí? Versículo 13 al 18. Salmo 139, versículo 13 al 18. ¿Lo encontraron? Sí, muy bien. Esta es la parte intermedia de este salmo, que es de 24 versos. Y voy a referirme a ellos para el tema de esta mañana, ¿sí? El valor de la vida es el tema en esta mañana. Dice el versículo 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo
Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Sí? Que Dios bendiga su palabra. Estos son 24 versículos del Salmo 139, el Salmo de David, donde David manifiesta dos atributos de la persona de Dios. Y nuestra fe debe estar fortalecida cuando más conocemos los atributos de Dios, cuando más conocemos a la persona de Dios, cuando más conocemos en quién hemos depositado nuestra fe y a quién hemos entregado nuestra vida. ¿Sí? Y estos dos atributos son la omnipresencia, la omnisciencia, y uno más está aquí, la omnipotencia de Dios. ¿Sí? David comienza testificando acerca de la omnisciencia de Dios y dice que el Señor lo ha examinado y conoce perfectamente todo, ¿sí? Que conoce su sentarse, su levantarse, que aún desde lejos conoce sus pensamientos, dice, ¿sí? La omnisciencia de Dios. Y aún dice, aún la palabra no está en mi lengua y tú ya lo sabes todo, Señor, ¿no? Y después para hablar acerca de la omnipresencia, él dice que el Señor lo rodea por todo lado, dice el versículo 5, y sobre él ha puesto su mano, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, que tú me cuides, me guardes, que aún inclusive si yo me escondiera porque he pecado contra ti, ¿y a dónde me iré de tu espíritu? Dice, ¿dónde huiré de tu presencia? Si subiere los cielos, allí estás tú, dice, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, dice. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz, dice, ¿no? Señor, si yo me quisiera esconder, me quisiera ir lejos de tu presencia por culpa de mi pecado, y me fuera al otro lado del mar, aún allí estás tú. Si estuviese en una isla solitaria, aún allí estás tú, ¿no? Y si me escondiera en las más densas tinieblas, Señor, aún ahí tú vas a alumbrar y me vas a descubrir, porque lo mismo te son para ti la luz o las tinieblas, es la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Y después va a comenzar a testificar acerca de la omnipotencia de Dios. Y de cada uno de estos atributos Él se maravilla, Él alaba a Dios. Así es que en esta mañana espero que también la palabra de Dios haga eso y produzca eso en nosotros, que cada vez que conocemos más a Dios, produzca en nuestro corazón exaltarlo, adorarlo, reconocerlo, tenerle temor y adorarlo en espíritu y en verdad, hermanos, ¿sí? El tema de hoy tiene que ver con el valor de la vida, ¿sí? El valor de la vida. Y es necesario que la iglesia conozca este tema y tenemos que instruirnos acerca del valor de la vida. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de los bebés, ¿sí? Desde su concepción. Hoy en día, alrededor de nuestra nación, entonces hay países que ya han legislado esta ley acerca del aborto. En nuestro país están dando los primeros pasos, ya está en el Congreso los proyectos. Y la iglesia, independientemente que se apruebe o no se apruebe, si se aprueba, entonces no podemos lamentarnos. Si no se aprueba, no podemos cantar victoria, porque el pecado permanece, ¿sí? Entonces la iglesia tiene que ser instruida. Como padres tenemos que ser instruidos en estos temas. Los jóvenes tienen que ser instruidos. Porque la educación y el sistema de este mundo, la televisión y las películas y la sociedad misma, y los mismos compañeros de estudio, de trabajo, entonces han sido influenciados y están a favor de estas cosas. Pero la iglesia ha sido puesta por el Señor en este mundo para salvaguardar su verdad y proclamar su verdad.
Entonces por ello es que tenemos que instruirnos, tenemos que saber qué dice Dios, tenemos que tener las cosas claras para que cuando nuestros hijos nos pregunten o cuando nos toque dar un consejo lo podamos dar no de nuestra experiencia, sino desde el punto de vista bíblico, ¿sí? Desde el punto de vista bíblico. Así que quiero comenzar con unas cifras. Al día de hoy, según los reportes oficiales, hay 2.7 millones de fallecidos en el mundo por el COVID-19, por este virus, por esta pandemia, ¿sí? Que ha traído miedo, terror, estragos, caos, dolor, sufrimiento, lágrimas en muchas personas. Como les he estado compartiendo, cuántas viudas, cuántos viudos, cuántos huérfanos, cuántos ancianos sin hijos se han quedado. Entonces, hay muchas familias, hay muchas personas. Alrededor del mundo, al día de hoy, son 2.7 millones de fallecidos, ¿sí? Y esta cifra nos causa y nos llama la atención, Pero lo asombroso es lo siguiente, es que la muerte de los bebés que son abortados, refiriéndose entonces a la interrupción de un embarazo, terminar con la vida de un ser, supera grandemente este número de 2.7 millones de fallecidos. Supera largamente, supera abismalmente, ¿sí? Y nadie se aterra. Los medios de comunicación no dicen nada, ni nacional ni mundialmente, ¿sí? Ellos que manejan toda la información y que han hecho entonces toda una manipulación por este número de fallecidos que sí, realmente es algo real, es un dolor. Pero ¿por qué no dicen nada de la cantidad de millones de niños que no nacen? Algunos es por una muerte natural dentro del vientre de una mujer, pero otros no, la mayoría de las veces no es así. ¿Sabe? En el año 1999, es decir, hace aproximadamente 20 años atrás, ¿sí? La cifra oficial de bebés que murieron a ese año, ¿sí? Era de 4.300.000 bebés. 4.300.000 bebés. Superior al fallecimiento por un año, porque prácticamente en nuestro país fue creo un 3 de marzo que se diagnosticó el primer caso de COVID. Entonces, 2.7 millones fallecidos por COVID. En el 1999 la cifra oficial era de 4.300.000 bebés que habían muerto. 20 años después, al año 2020, esta cifra la he tomado de una referencia porque estuve buscando referencias oficiales y no las hay. Hay mucha variación. Entonces, tomé esta referencia de una página Coalición por el Evangelio y dice así: según las últimas estadísticas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se producen escuche bien, entre 40 y 50 millones de abortos anuales. Entre 40 y 50 millones de abortos anuales. En otras páginas encontré hasta 70, ¿sí? Entonces no hay una cifra oficial, pero este es el promedio, por lo menos, que nos puede dar una idea. 2.7 millones por COVID y 40 a 50 millones de fallecidos de bebés que no nacen, que su proceso de procreación es interrumpido. Alguna cifra de ella es producto de una muerte natural dentro del vientre, pero la gran mayoría no es así. Entonces, ¿por qué no se dice nada? ¿Sí? ¿Por qué hay silencio? Las cifras están ahí para buscarlas, pero ¿por qué no lo comunican? ¿Por qué no lo publican? Para poder tomar precauciones. ¿Sabe por qué? Porque esto obedece a una agenda globalista, ¿sí? A querer entonces instaurar estas cosas y legalizarlas. Han avanzado mucho en diferentes países, legalizando. Y cuando lo legalicen en nuestro país, entonces nuestro país va a contribuir a que esta cifra aumente más, ¿no? Al nivel del mundo va a aumentar mucho más esta cifra. Entonces, por un lado, nos causa caos, miedo, terror, dolor, sufrimiento, esta cantidad de personas que han fallecido por COVID, pero por otro lado, el mundo es duro, es indiferente, es silencioso. Y la iglesia también, si la iglesia no despierta, si la iglesia no conoce,
si la iglesia no busca y no se informa, también cae en la misma indiferencia, ¿no? En la misma indiferencia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que recurrir a la palabra de Dios para comprender y entender y estar preparados, ¿sí? Sanar corazones, sanar nuestros corazones, sanar los corazones de otros, dar un buen consejo a los jóvenes, preparar a los adolescentes, preparar a los jóvenes, a los hijos y poder dar un buen consejo, ¿sí? Cuando una persona esté queriendo tomar una decisión de estas. De repente, antes de conocer a Cristo, nosotros no hemos dado un buen consejo, ¿sí? O hemos sido parte de ello también. Pero era porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que somos hijos de Dios, ahora que somos creyentes, entonces Dios ha hecho cosas nuevas en nuestra vida, ¿sí? Y ahora tenemos que amar lo que Dios ama y tenemos que compartir lo que Dios también comparte a través de su palabra. Así que el versículo 13 al 18 nos va a dar una dirección en este sentido. La primera pregunta es, ¿quién forma la vida? Porque eso es lo que tenemos que entender y comprender. ¿Quién forma y da vida y quién la sustenta? ¿Quién forma, quién da vida y quién la sustenta? ¿Sí? La Biblia, a través de este salmo, le atribuye a Dios el origen de la vida del ser humano en el vientre de una mujer. Y esto viene desde Génesis capítulo 1, versículo 28, dice así la palabra: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueva sobre la tierra. El mandato que Dios le da a Adán y a Eva es una orden, ¿sí? Tener una descendencia que tiene que ver con reproducirse, ¿sí? Para ello Dios primero bendice a Adán y Eva, eso es muy importante, Dios los bendice y después les ordena que conciban hijos y llenen la tierra. La concepción de un ser humano después de Adán y Eva es a través de la unión sexual entre un hombre y una mujer. Solo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un nacimiento virginal, ¿sí? Con la intervención milagrosa del Espíritu Santo de Dios. No intervino un hombre allí. Es el único nacimiento producido por el Espíritu Santo de Dios. Adán y Eva fueron creados por Dios, pero a partir de Adán y Eva, la concepción de todo ser humano se produce a través de la unión sexual entre un hombre y una mujer, de tal manera que el diseño de Dios en la parte biológica de un hombre y la parte biológica de una mujer, que es la parte sexual, tiene que ver con el propósito de la procreación, Y ahora la bendición que Dios le da a Adán y Eva tiene que ver con el segundo propósito para traer hijos, ¿sí? La relación sexual, entonces Dios hizo dos seres diferentes sexualmente para la procreación, pero la bendición habla de que tiene que ser dentro del estado del matrimonio, dentro del santo estado del matrimonio. Son dos principios entonces dentro del diseño de Dios para la procreación, uno a través del hombre y la mujer, y hoy en día vemos que ese diseño original de Dios es atacado, ¿sí? Por estas agendas, por estos programas, ¿sí? Que quieren cambiar, ¿ok? Que las parejas de un mismo sexo entonces adopten niños, ¿no? O quieren de repente hasta inclusive ingresar hasta el cuerpo de un hombre y una mujer para cambiar, para alterar, para que pueda procrear, ¿sí? Pero el diseño original es un hombre y una mujer, ¿sí? Y el requisito moral es dentro del santo estado del matrimonio. Con este propósito, entonces, Dios hizo la estructura biológica de Adán y de Eva. Ahora recuerde que en la creación original no había muerte. No había muerte, ¿sí? Inicialmente, originalmente, el hombre, Adán y Eva recibieron la bendición y recibieron el poder de la procreación. Esto es producir vida en un mundo sin muerte, en un mundo sin muerte. Eso fue lo que Dios, con eso los bendijo Dios, Adán y Eva, ¿sí? Este fue el propósito original de Dios, que Adán y Eva fructificaran y multiplicaran y llenaran la tierra y literalmente produjeran vida en un mundo sin muerte, ¿sí? De tal manera que ninguna vida jamás muriera. Ese fue el propósito original de Dios, que ninguna vida jamás muriera, ¿sí? Ni después de nacido, ni durante su proceso de gestación en el vientre de una mujer. Ese fue el propósito original de Dios, ¿sí? Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron,
la muerte entró sobre todos y vino sobre todos. Por eso Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Con la entrada del pecado en el mundo también entró la muerte, ¿sí? Entró la muerte. Así es que si nos preguntamos ¿por qué no nacen los niños? ¿Por qué los bebés mueren? ¿Sí? Pueden haber muchas razones. La maldad del hombre, el pecado del hombre, la estructura biológica, de repente que no tuvo la calidad biológica para sostener esa vida hasta que llegue el alumbramiento, puede ser también una razón. La decisión voluntaria del hombre y de la mujer o de ambos. Pero la razón fundamental es porque el pecado entró en el mundo y por el pecado entró también la muerte, ¿sí? Esa es la razón, ¿sí? Esa es la razón principal. Y viendo este contexto, entonces, tenemos que responder quién forma, quién da vida y quién la sustenta, ¿sí? Este fue el diseño original de Dios, este fue el propósito original de Dios. Miren el pecado lo que hace, ¿sí? El Salmo 139 en el versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, ¿sí? El Espíritu Santo está guiando a David a que registre esta verdad. Esa pregunta que muchos nos hacemos: ¿cómo es ese misterio en el vientre de una mujer? Hoy en día la tecnología, la ciencia ha avanzado, que se entregan imágenes cada vez a menor tiempo de gestación y puede verse entonces de una manera en diferentes dimensiones la estructura del bebé, ¿sí? Pero sigue siendo un misterio, para el hombre. ¿Cómo es que se nace? ¿Cómo es que se origina la vida ahí? Y Dios le da a David entonces esta inspiración y dice que es Dios el autor de la vida y no el hombre, ¿sí? Dios es el autor de la vida y no el hombre. Así es que no somos nosotros, he escuchado algunas veces, algunos padres a veces cuando están molestos con sus hijos y quieren hacerles sentir mal, entre comillas, le dicen: yo te he traído a este mundo, ¿no? O la mamá a veces dice: yo te he parido, ¿sí? Bueno, yo lo estoy diciendo en un tono así suave, ¿no? Pero a veces lo dicen con ira, con enojo, ¿verdad? Pero no es así. O sea, si Dios ha permitido el nacimiento de usted y del mío, es porque es una obra de Dios, ¿sí? Es una obra de Dios. Es Dios el autor de la vida y no el hombre. Es Dios quien forma y quien da vida. Dice aquí el versículo: formaste. Este es un sentido de un verbo perfecto que dice traer a la existencia. Traer a la existencia, ¿sí? Traer a la existencia es crear, y cuando dicen las entrañas, quiere decir el ser interior de una persona, el ser interior de una persona. Tú me hiciste, o sea, Dios formó un cuerpo, ¿sí? Dios formó un cuerpo. Eso es lo que está diciendo el Salmo en el versículo 13 y en los versículos siguientes. Hay otro testimonio, el testimonio de Job. Job, en el capítulo 10, versículo del 8 al 12, Job está en una lucha consigo mismo. Job está queriendo entender qué le ha pasado. Si él era un hombre que tenía temor de Dios y de repente pierde sus hijos, pierde sus hijas, pierde su ganado, pierde su trabajo, pierde su casa, pierde todo, ¿sí? Y solamente queda él y su esposa y pierde su salud y él está entonces... Y vienen unos amigos y en lugar de animarlo, de fortalecerlo, entonces lo cuestionan, ¿no? Entonces Job, en su oración también se pregunta, hace muchas preguntas, y en medio de ellas también declara algunas cosas y dice respecto de la creación, dice: yo soy obra de tus manos, ¿no? En el versículo 3 del capítulo 10 de Job. Tus manos me hicieron y me formaron, versículo 8. Como a barro me diste forma, versículo 9. Me vestiste de piel y de carne y me tejiste con huesos y nervios, versículo 11. Me vestiste de piel y de carne y me tejiste con huesos y nervios, dice el versículo 11. Vida y misericordia me has concedido. Así que estos textos bíblicos nos llevan a la conclusión
de que el hombre es creación de Dios, una obra íntima de la omnipotencia de Dios en el vientre de una mujer, ¿sí? Dios que está en los cielos y aquellos cielos que no lo pueden contener, ¿sí? Y el universo tampoco, Él que está sentado en el círculo de la tierra, porque es el creador de los cielos y de la tierra, esa omnipotencia de Dios, grande, alta, sublime, poderosa, ¿sí? Esa omnipotencia también se ve obrando en el vientre de una mujer para crear y dar vida, para crear y dar vida, ¿sí? Para crear y dar vida. Y es por eso que David estalla y dice, por eso te alabo, porque formidables y maravillosas son tus obras, Señor. Formidables y maravillosas son tus obras. Lo que la ciencia y el conocimiento, ¿sí?, no me puede responder, tú, Señor, me das respuesta. ¿Sí? Ahora, Dios no solamente es el que origina y crea vida, sino que Él es el único testigo de tan asombrosa obra. Dice el versículo 15, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dios es el único, dice en lo oculto, en lo más profundo, ¿sí? Donde no hay nadie que pueda observar y pueda ver esto. El hombre en su curiosidad y en su conocimiento ha venido explorando, entonces ha diseñado máquinas que puedan tomar una foto, ¿sí?, puedan captar una imagen, pero no podrán entonces ser testigos de esa asombrosa obra en el vientre de una mujer. Solo Dios es testigo allí, ¿sí? Dios es el único testigo en estos hechos maravillosos. Él observa en lo oculto, en lo profundo, la creación del nuevo ser y no solamente la creación y cómo es que Él da vida y la creación, sino que también la extensión y la formación y desarrollo de ese nuevo ser. En lo oculto y en lo profundo es un lenguaje figurado del poema de este salmo que se refiere al vientre de una mujer. A eso se refiere, ¿sí? Así es que el Señor está presente en el misterioso proceso de la vida, se hace presente como creador, como formador y como soberano y omnipotente dador de vida, ¿sí? Y Él es testigo allí, Él es testigo. Él contempla su creación, Dios contempla su creación. El versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar alguna de ellas, ¿sí? Sin faltar alguna de ellas. Habría mucho que hablar de este versículo, ¿sí?, para brindar respuestas a muchas madres y a muchos padres de familia. Pero ese no es el tema en esta mañana, ¿sí? El embrión, la etapa inicial de un feto que está en el útero de la madre y que tiene vida, aunque aún sin cuerpo, y su cuerpo está en proceso de desarrollo. Eso es un embrión. Y la traducción mejor la trae la Biblia a las Américas o la Nueva Versión Internacional, porque dice así en esta versión. Porque aquí en la Reina Valera dice, mi embrión vieron tus ojos, pero lo que realmente quiere decir es lo siguiente, es, Dios, tus ojos vieron mi embrión, ¿sí? Tus ojos vieron mi embrión. Dios, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, dice, ¿sí? Es Dios entonces quien no solamente da vida, crea, forma, es testigo, sino que Él contempla su creación allí, ¿sí? Él contempla su creación. Por ello es que David nuevamente entonces, cuando él es inspirado por el Espíritu Santo, dice, he estado en tus planes para ser formado y venir a este mundo. He estado en tus planes para ser formado y venir a este mundo. Y nuevamente está ahí en alabanza y dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, cuán grande es la suma de ellos. Todas estas cosas maravillosas lo llevan al salmista a adorar y alabar a Dios. Y es lo mismo que debe producir en nuestros corazones también, alabar y adorar a Dios por tan grande maravilla, ¿sí? Por cosa tan asombrosa que Él ha hecho, ¿sí? Y que sigue haciendo. Él es el que da vida, Él es el que crea, Él es el que forma. Así es que la otra pregunta es, ¿en qué momento hay vida? Y esto hay que ponerle mucha atención, ¿en qué momento hay vida? ¿En qué momento hay vida?
Y voy a darle primero las posiciones cerradas, ¿sí? Las posiciones cerradas, de las cuales se vale en esta agenda globalista para argumentar sus leyes. Primer argumento equivocado y errado. Algunos argumentan que un bebé llega a ser una persona cuando llega a desarrollar todas sus facultades. O sea que si no llega a desarrollar todas sus facultades, no es una persona, ¿no? Eso es lo que algunos argumentan. Otros argumentan lo siguiente, que llega a ser una persona al momento que nace y se le corta el cordón umbilical. Entonces, antes no es una persona, ¿sí? Segunda argumentación equivocada, errada. Tercera argumentación legal ya a la que ha llegado unas cortes, partiendo de ideas filosóficas como la de Platón, de donde toma el Tribunal Supremo de Estados Unidos y de Canadá para legislar y afirmar que el bebé llega a ser una persona desde el momento de su nacimiento. Y de esa orden suprema de estos tribunales, muchos países se toman también, teniendo un precedente legal para decir que un bebé entonces es una persona desde el momento de su nacimiento, ¿sí? Tercera posición errada. Cuarta idea de Agustín de Hipona y de Tomás de Aquino, ellos argumentaron en los primeros siglos después de Cristo, dijeron que es una persona en algún momento después de la concepción, en algún momento, ¿sí? A las 10 semanas, a las 20 semanas, en algún momento, dijeron ellos, ¿sí? Estas 4 posiciones, escuchen bien jóvenes, adolescentes, madres de familia, padres de familia, son todas posiciones erradas, equivocadas, que les están impartiendo en las escuelas a sus hijos, en las universidades, a través de los programas de televisión, a través de las películas, ¿sí? De que una persona, un bebé, llega a ser una persona después que nace, ¿sí? O en algún momento de su concepción, para resumir estas posturas equivocadas. Por estas definiciones es que se trata al embrión como un grupo de tejidos y de células, ¿sí? Por estas posiciones es que se trata al embrión como un grupo de tejidos y de células que se puede eliminar porque es algo extraño en tu ser. Y como tú eres dueña de tu ser, tú puedes tomar tu decisión. O el hombre, ¿no? También por su lado. Lo ve también así. Y también entonces lo ve de esta manera, ¿no? La posición bíblica, hermanos, creo que nos puede quedar claro lo que testifica David, lo que testifica Job, para afirmar, ¿sí?, que con toda autoridad la palabra, la Biblia, ¿sí?, y autoridad y claridad, ¿sí?, nos manifiesta que hay vida antes del nacimiento, que hay vida antes del nacimiento, que hay vida desde la concepción, porque desde ese momento es que Dios da vida y forma, ¿sí? Dios da vida y forma, porque es Dios quien supervisa el desarrollo del nuevo ser mientras está alojado en el vientre de su madre, porque es Dios quien contempla al embrión, esa nueva vida y su desarrollo biológico. Por ello es que la vida comienza desde la concepción, desde el momento de la concepción, sin duda alguna, la Biblia así lo afirma, ¿sí? Y nosotros como creyentes tenemos que creer lo que dice la Biblia, ¿sí? Para poder nosotros honrar a Dios, para poder nosotros adorar a Dios, para poder nosotros dar un consejo, ahora sí, con la verdad bíblica, ¿sí?, a cualquier persona que quiera tomar una decisión de no tener un bebé. ¿Por qué? Primera entonces pregunta respondimos, ¿quién origina la vida, quién da vida y quién la sostiene? Segunda pregunta, entonces, ¿en qué momento hay vida? Ya nos quedó claro. Tercera pregunta, ¿qué valor tiene la vida? Para Dios es inestimable la vida, ¿sí? Para Dios tiene un alto valor, ¿sí?, porque Él es el creador y Él es el dador de vida. Para Dios la vida tiene un valor inestimable. Escuche bien, independientemente de la edad.
Nosotros, según nuestro calendario, desde que nacemos, se nos registra una partida y a partir de ahí empezamos a cumplir años de vida. Pero no es así realmente para Dios, porque para Él la vida comienza desde la concepción, ¿sí? Entonces, para Dios, independientemente de la edad, sea un embrión o sea un anciano, para Dios tiene valor inestimable, ¿sí? Para Dios tiene valor inestimable. Ahora también, independientemente del tamaño, porque puede ser una sola célula que Dios le ha dado vida, o pueden ser los 30 billones de células promedios que hay en un adulto. Es independientemente del tamaño. Para Dios, la vida tiene valor, ¿sí? Independientemente de la edad, independientemente del número de células que haya en el ser. Esta nueva vida al momento de la concepción, por ser creación de Dios, ¿sabe qué? Es portador de la imagen de Dios, ¿sí? Es portador de la imagen de Dios. Creo que esta es la mayor verdad que puede alumbrar nuestros ojos y alumbrar nuestros corazones, ¿sí? Que toda vida concebida es portadora de la imagen de Dios. Y esto es un conocimiento que el mundo no tiene, por eso es que cometen los crímenes y asesinatos, y por eso es que muchos creyentes, como nosotros, también hemos cometido quizás las mismas faltas, porque desconocíamos de qué cosa significaba ser portador de la imagen de Dios. Pero cada vida que Dios ha concebido, ¿sí? Sigue siendo un portador de la imagen de Dios. Adán y Eva fueron portadores de la imagen de Dios. Después que pecaron, su imagen ya no es la misma, ¿sí? Pero siguen siendo los portadores de la imagen de Dios. Por eso es que Dios ha ordenado, ¿sí?, que la vida humana es sagrada, y por eso es que ha ordenado dentro de sus mandamientos, uno de ellos que dice: no matarás, no matarás. Y es más, después del diluvio, ¿sí?, el Señor ordena en Génesis 9, creo que versículo 6, ¿sí?, que el derramamiento de sangre se pagará con la vida misma de aquel que mató, ¿sí? Ahí está la pena de muerte. ¿Por qué? Porque para Dios es sagrada la vida del ser humano, ¿sí? Porque es su creación, porque Él ha contemplado el origen de esa vida. Ahí donde nosotros, ningún ser humano ha sido testigo, en lo profundo de ese vientre. Una de las formas como Dios manifiesta eso en su palabra, de cómo protege Él a una mujer embarazada, Él lo legisló en la ley de Moisés. Éxodo 21, 22, 25 dice así: si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Si había una mujer embarazada y unas personas están riñendo y la forcejean y de repente cae y en ese momento da a luz, ¿sí?, producto de esa provocación, entonces, pero el bebé nace antes de tiempo, pero no muere. Pero de todas maneras hay una falta. El esposo tiene toda la autoridad, según la ley mosaica en ese tiempo. El esposo tenía toda la autoridad para establecer la pena, y no solamente él, sino los jueces de la ciudad también. Pero el versículo 25 dice la otra posición: mas si hubiera muerte, ¿sí?, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, ¿sí? Entonces había que pagar si moría el bebé o moría la madre, ¿sí? Quien había provocado eso tenía que pagar con su vida también. Para Dios la vida es inestimable, ¿sí? Es sagrada la vida, es sagrada la vida. Entonces no solamente es un delito quitarle la vida a un joven, a una niña, a un anciano, a un adulto, ¿sí? Para Dios es lo mismo si se le quita la vida a un bebé que está dentro del vientre. Entonces, hermanos, frente a estos argumentos bíblicos, si alguien ha atentado contra el plan de Dios, si alguien ha atentado contra el plan de Dios en el proceso de formación del cuerpo, de la vida creada por Él, este es un acto pecaminoso que está registrado en el libro de Dios, por el cual las personas
si son 50, 40, entre 40 y 50 millones de muertes, ¿sí? Entonces es el número duplicado por personas que estarán siendo juzgadas por Dios, porque Dios tiene todo registrado cuando Él los llame al juicio final, ¿sí? La Biblia condena con firmeza el hecho de quitarle la vida aún más a un inocente todavía, a un inocente. Entonces, dado todas estas evidencias bíblicas, y creo que nuestra mente puede ir ordenándose y aclarándose para que podamos pedirle perdón a Dios si es que se ha cometido este pecado, o para alinearnos con los principios de Dios y por lo menos en nuestro hogar y en nuestra familia instruir a nuestros hijos para que no vayan a caer en este pecado. Y como iglesia, la suma de todas las familias, la iglesia siga siendo un baluarte que guarda la verdad bíblica y que la predica y que la anuncia. ¿Cuál debe ser entonces nuestra posición como creyentes? Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, debemos amar y valorar la vida del ser humano desde su concepción, entonces, no desde el nacimiento, ¿no?, sino desde su concepción. El creyente igualmente debe valorar la vida que Dios ha colocado en el vientre de una mujer y que Él mismo va entretejiendo hasta el cumplimiento de su alumbramiento, ¿sí? Va entretejiendo, es Dios quien va entretejiendo, ¿sí? Es Dios quien va dándole a la vida de ese ser, es Dios quien lo va formando. Y pensamientos, actos y leyes contrarias a este orden divino son pecaminosos ante Dios. Ahora, apoyar estas decisiones de personas conocidas que nos pidan una opinión es participar en un acto pecaminoso si es que nosotros les apoyamos y no le decimos nada. Y nuestra posición como creyentes de ser indiferentes ante la promoción de propuestas que buscan legislar el aborto es estar en contra del orden divino. Como creyentes no podemos apoyar ningún grupo que tenga estas metas y estos objetivos, por más justificaciones que le busquen a nivel humano, ¿sí? Tantas justificaciones han venido buscando que ahí está el Tribunal Supremo de Estados Unidos que encontró una y dijo: se le declara ser un ser humano después que nace. Antes no, antes pueden hacer lo que quieren. La iglesia, mis hermanos, tenemos que orar por la iglesia porque la iglesia tiene que seguir siendo independiente del Estado. La iglesia no puede estar bajo el yugo del Estado, porque si no el Estado nos va a someter a sus leyes. Nosotros tenemos una ley divina. A esa ley tenemos que honrar. Tenemos un legislador que es perfecto, es Dios soberano, el Señor de la iglesia. Él nos ha dado una ley, Él nos ha dado unos principios. Esos principios son perfectos, son principios santos, puros, para que podamos nosotros conocerlos y practicarlos. Entonces la iglesia, Dios la ha dejado para que anuncie la verdad, ¿sí?, sobre la concepción y así salvar vidas inocentes, restaurar a la madre y al padre a través del perdón que Dios solamente puede dar y ayudar a la sanidad de sus corazones, porque hay miles de personas que tienen unos procesos muy difíciles, traumas, recuerdos, y solamente Dios en su amor y su misericordia puede sanar esos corazones, puede traer sanidad. La iglesia entonces debe prestar esta ayuda a la comunidad. La iglesia debe elevar en alto lo que dicen las Escrituras respecto al valor de la vida. Y así se promulguen estas leyes en nuestro Estado. Nosotros tenemos que regirnos por una ley superior, por la ley de Dios, por la palabra de Dios, ¿sí? La iglesia debe alumbrar con la luz del Evangelio a toda persona para que no se realicen estas prácticas pecaminosas. Así es que ese es nuestro deber, hermanos, ¿sí? Y Dios abre un camino de esperanza también y un camino de perdón. Muchos, indistintamente de la edad que han atravesado este valle solos, por vergüenza, por culpa, por miedo, por temores, ¿sí?
Y si bien es cierto que la Biblia condena cualquier práctica que le quite la vida a otro ser humano, más aún de vidas inocentes, la Escritura también otorga perdón y salvación. La Escritura también otorga perdón y salvación. Sí. Dios sigue extendiendo su amor misericordioso y perdonador a todo aquel que confiesa y se arrepiente de este pecado. Y qué bueno es para aquellos hogares que se dejan formar bajo los principios bíblicos, porque allí los niños van siendo formados para que cuando lleguen a la edad de procrear lo hagan honrando a Dios, ¿sí? Por eso qué importante es que el padre de familia se involucre en las cosas de Dios, para que junto con su esposa puedan no solamente ser los sustentadores físicos del alimento, del pan, de la comida, del colegio, sino de lo más importante que es los principios bíblicos, para que cuando ellos crezcan, entonces lo hagan honrando a Dios y puedan unirse en matrimonio y puedan ser bendecidos y tener sus hijos con la bendición del Creador, ¿sí? Del Creador. Y nunca, ninguna información del gobierno, del Estado, ninguna ley, ¿sí? Ninguna imposición en las escuelas va a perturbar sus mentes y sus corazones, porque ellos estarán firmes en las verdades bíblicas de su Padre, de su Dios. Por eso es muy importante que se involucren los padres en la formación de los niños. ¿Hay esperanza para toda persona que ha caído en esta práctica? Sí hay esperanza. La única forma que Dios ha provisto para borrar estos actos pecaminosos que están escritos ahí en ese libro de Dios, ¿sí? Y que ya no caiga toda la ira del juicio de Dios sobre los pecadores. ¿Sabe cómo ha sido? Dios mismo proveyó la salvación a través de su Hijo Jesucristo, sobre el cual el Padre derramó toda su ira por nuestros pecados, ¿sí? Fue Cristo quien recibió en nuestro lugar toda la ira por nuestros pecados. Nosotros no podíamos ni teníamos forma de cómo liberarnos de esa ira por nuestros pecados, de esa ira de Dios por nuestros pecados. Porque atentamos contra el diseño de Dios, porque hemos atentado contra esa formación que Dios estaba procreando, ¿sí? Hemos interrumpido, pero ¿sabe qué? No importa el pecado que hayas cometido, ¿sí? Si confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todas tus maldades, dice la Escritura, ¿sí? Entonces hay esperanza para toda persona, sea una señorita, sea un joven, sea un adolescente, sean adultos, ¿sí? Para encontrar el perdón de nuestros pecados a través de la gracia y la misericordia de Dios. Porque aún hay un día de existencia, quiere decir que hay un día de gracia y de misericordia de Dios para todos los pecadores. Para todos los pecadores. Antes que llegue el juicio final, hoy Dios sigue extendiendo su misericordia a todos los hombres, mujeres, jóvenes, señoritas que hayan caído en esta práctica. Así es que hay esperanza para ser restaurados y sanados, ¿sí? Y esto nos enseña a nosotros a alabar y glorificar a Dios el Padre, a Cristo que entregó su vida por nosotros los pecadores, para limpiarnos y perdonarnos de todas nuestras maldades. Nos enseña a adorarlo más, a exaltarlo más, a honrarlo más, a vivir para Él, a compartir su palabra, ¿sí? Para que nadie más haga lo mismo de repente que nosotros hemos hecho. Bendito y alabado sea su santo nombre, que nos hizo nacer a una esperanza venidera y nos hizo nuevas criaturas. Hay esperanza para las víctimas también. Si la madre ha sido una víctima de un delito de violación, pues sepa que Dios es omnipotente, ¿sí? Dios tiene el poder y la autoridad para sanar su quebrantado corazón con amor, con compasión, con misericordia, porque para eso vino Cristo, para sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí? Entonces hay esperanza para una mujer que ha sido violentada, ¿sí? Pero ese ser con vida es inocente, y no solamente es inocente, sino que es amado por Dios. Dios no lo abandona, Dios está allí, involucrado en la formación, en la creación, en la procreación, siendo testigo, independientemente de las circunstancias
con las cuales entonces se produjo esa formación allí, en el vientre de una mujer, ¿sí? Entonces Dios se encarga por un lado de sanar a la madre, ¿sí? De perdonar al hombre y de cuidar al bebé y de guardarlo hasta que venga a este mundo. Ese es el Dios omnipotente, es el Dios misericordioso, es el Dios que a pesar de nuestros pecados sigue teniendo gracia, porque su Hijo Jesucristo entregó su vida por nosotros los pecadores. Quiero terminar con aclarar algo también acerca de los bebés inocentes. Estuve buscando esta información y doy gracias a Dios por la vida de otros siervos, otros pastores, quienes tienen más años que mi persona o que otros pastores jóvenes. Agradezco al pastor John MacArthur por un hombre tan temeroso de Dios. Y en una de sus enseñanzas él manifiesta lo siguiente, yo voy a decirlo en mis propias palabras, ¿sí? Que volviendo al Salmo 139, hay unas verdades preciosas. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, oh Señor, tú viste mi embrión, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David está dando testimonio de su nacimiento. Y Dios no lo abandonó, no lo dejó en ningún momento. Dios lo formó, Dios lo hizo, estuvo allí presente en lo oculto, lo entretejió, ¿sí? Dios supervisó todo hasta que David nació. Pero ¿qué hay de aquellos bebés que no nacen? ¿Qué hay de aquellos bebés que su vida es interrumpida? Pues ¿sabe qué, hermano? Dios sabe todo acerca del ser a quien Él le ha dado vida, aún antes de hablar, ¿sí? Aún antes de nacer. Y Dios está en control completo de esa vida. Y Dios, que es soberano y es omnipotente, jamás pierde esa vida. No se le pierde a Dios esa vida. Que por la interrupción y el pecado del hombre, ¿sí? A Dios esa vida no se le pierde. ¿Sí? Porque para Dios, Él da vida, ¿sí? Él da vida. Y por más que el hombre haya interrumpido esa vida y que esté buscando leyes, ¿sí? Para esto, pero Dios nunca pierde de vista, sin importar lo que suceda en el vientre de esa mujer, ¿sí? Nunca se le puede perder a Dios una vida, ¿sí? Nunca, ¿sí? Y podemos concluir de esto, que debido a que Dios por naturaleza es un Dios salvador, si algo pasara con la vida del bebé, se puede confiar en la gracia de Dios, quien es por naturaleza un salvador a favor de esa vida, ¿sí? Un salvador a favor de esa vida. Dios salva esa vida, ¿sí? Dios salva, ¿sí? No sabemos, no entendemos cómo, pero si Dios le dio vida, entonces esos bebés, aunque no nacen, van al cielo directamente, ¿sí? Van al cielo directamente por la gracia salvadora de Dios, ¿sí? Porque es una vida que Dios dio origen y esa vida a Dios no se le pierde. A Dios no se le pierde. Y es más, esos bebés no van al infierno. ¿Sabe por qué? Porque según Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, sí, está contra todos aquellos hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero estos bebés no han detenido ninguna injusticia, ¿sí? No hay ningún acto que se registre en el libro de Dios como una obra pecaminosa de ellos. No han cometido ningún pecado, ¿sí? Por eso es que Dios los lleva directamente al cielo, directamente a la presencia de Dios, ¿sí?
Dios le da vida y Dios directamente los lleva a la vida eterna, ¿sí? Así es que damos gracias a Dios porque en este caso, entonces, para los bebés hay salvación, ¿sí? Hay salvación y vida eterna, ¿sí? En su gracia soberana Dios los lleva al cielo, Él los creó, Él le dio vida y en su gracia, si su vida es interrumpida por el pecado del hombre, Dios completa su obra y le da vida eterna a ese bebé, ¿sí? Y le da vida eterna a ese bebé. Entonces, hermanos, son las cosas maravillosas que Dios hace para que podamos ver que hay esperanza para todos, ¿sí? Para la vida que fue interrumpida, que no vino a este mundo pecaminoso, a este mundo lleno de problemas, lleno de enfermedades, lleno de tantas cosas, ¿sí? Sino que Él pasó, yo no sé cómo decirlo, pero es la grandeza de Dios que no permitió, ¿sí? Y lo llevó directamente al reino perfecto, ¿sí? Al reino perfecto. Allí nos reuniremos todos nuevamente con el Señor para estar por siempre y para siempre en la eternidad, ¿sí? En la eternidad. Entonces, Dios es un Dios lleno de gracia, de amor, de justicia para aquellos que no se arrepientan, pero hoy es el día del arrepentimiento y es el día de la salvación, ¿sí? Porque Dios otorga esta esperanza de vida eterna para ese bebé que fue interrumpida su vida. Es que era inocente, ¿sí? Por eso es que el Señor dice que el reino de los cielos es de los niños, ¿sí? De ellos es el reino de los cielos. Hay esperanza para una mujer que fue violentada, ¿sí? Y hay esperanza para el hombre también que cometió este pecado. Dios derrama perdón y misericordia por donde quiera que podamos nosotros buscarle y no tomar decisiones erradas ni equivocadas, ¿sí? Si hemos cometido este pecado, entonces estamos a tiempo de confesarlo y de pedirle perdón a Dios porque actuamos de esta manera pecaminosa. De repente como creyentes algunas personas porque no conocen realmente las verdades de Dios, pero cada vez que volvamos a las Escrituras, entonces ya sabemos que Dios es el que origina la vida. Dios es que la forma, la entreteje, la crea, la sustenta, la supervisa, es testigo, ¿sí? Y si alguien interrumpe, Él es soberano para dar vida eterna, ¿sí? La misericordia de Dios nos invita entonces a confesar este pecado y a experimentar el perdón de Dios. Si hay sentimiento de culpa, de vergüenza, Dios tiene poder para sanar y restaurar. Si hay remordimiento, Dios reconstruye vidas rotas y restaura, hermanos. Dios envió a su Hijo Jesucristo a sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí? Y porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él, Tenemos esta gran esperanza para nosotros abrazar esta gran verdad y también compartirla con otras personas y evitar así que se sigan haciendo estas prácticas, ¿sí? El mundo avanzará con sus planes, pero Dios nos ha dejado a nosotros un plan perfecto para también avanzar, ¿sí? Que Dios entonces nos siga llenando de su gracia, de su amor, ¿sí? Quiero terminar para orar con lo que dice Miqueas 7, 18 al 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es la esperanza que Dios nos otorga. Y le otorga a todo el mundo, le otorga a todas las personas. Que Dios bendiga su palabra y que el Señor sane nuestros corazones, ¿sí? La esperanza de que Dios ha guardado esa vida y la tiene en su reino es una esperanza que nos da paz a nosotros. Que no terminó la vida de ese bebé allí, sino que Dios en su gracia le ha dado vida y vida eterna. Oramos entonces, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor mi Dios, por tu verdad, por tu palabra. Señor mi Dios,
extendemos nuestros corazones hacia un Dios tan misericordioso, hacia un Dios que aún no derrama su verdadera justicia en este mundo, ni su ira, sino que aún existe un día más para que el mundo conozca tu verdad y sean alumbrados sus ojos y se arrepientan y, Señor mi Dios, Cristo sea el Salvador de cada persona. Le damos gracias, Señor. Gracias por la paz que nos da. Y que no necesitamos, Señor mi Dios, de terapias, sino necesitamos conocer tu palabra para que te lleves todo remordimiento, toda culpa, te lleves todo temor. Y Señor mi Dios, nos hagas verdaderamente libres. Gracias, Señor, por tu perdón en esa cruz a través de tu Hijo Jesucristo. Oramos por nuestros jóvenes, nuestras señoritas, nuestros niños, para que esta verdad esté en sus corazones. Y Señor mi Dios, se guarde hasta el día en que tú los bendigas en su matrimonio y puedan procrear con gozo, con bendición, sin ocultar nada, sin guardar nada, sino con la bendición tuya, Señor mi Dios. Te pido también, Señor mi Dios, por todas las personas que sufren y luchan con estos sentimientos de culpa, que tú los sanes en tu misericordia, que tú los restaures los corazones de mujeres y de hombres, independientemente de la edad que tengan. Señor mi Dios, sane sus quebrantados corazones. Gracias te damos, Padre. Oramos por nuestro país, nuestra nación y por el mundo entero, para que con el Evangelio conozcan esta gloriosa verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Sí.